En este vídeo te voy a compartir los 6 componentes exactos que debe tener un bot de trading para ser rentable. Y te lo digo así de claro, desde el segundo 1. Si omites aunque sea uno solo de ellos, no estás construyendo un bot incompleto sin más. Estás construyendo una máquina que tarde o temprano va a garantizar la pérdida de tu cuenta con la certeza de las matemáticas. Porque un bot rentable no es una entrada bonita, no es un indicador suelto, no es conectar una IA por API a TradingView y esperar magia. Un bot rentable es una estructura profesional, completa, con capas, con lógica, con funciones específicas y con mecanismos para sobrevivir en el entorno altamente complejo que tienen los mercados financieros, que cambian constantemente. Si tienes claro que quieres ser rentable con tu bot de trading y te quedas hasta el final, no solo vas a entender cuáles son esos 6 componentes, vas a entender algo mucho más importante: por qué la mayoría de bots retail fracasan antes incluso de empezar a operar, por qué la gente confunde inteligencia artificial con magia y por qué cuando entiendes esta arquitectura no vuelves a mirar un bot de trading como lo mirabas antes. Y al final te diré cómo acceder a mi comunidad privada de Skool, donde te comparto una formación totalmente gratuita que he diseñado para enseñarte los fundamentos del trading cuantitativo. Quédate si realmente quieres ser rentable y huir de la desinformación, porque el error que comete casi todo el mundo no está en el indicador que elige, sino en la capa que no sabe que le falta. Y esa capa que no sabe que le falta es precisamente la que garantiza su quiebra. Por si no me conoces, soy Ignacio Yago. Llevo más de 15 años ejerciendo en el sector profesional como trader cuantitativo y analista de mercado. Durante la última década he diseñado, auditado, desplegado y monitorizado más de 10.000 algoritmos financieros. Y te voy a condensar en un solo vídeo una parte de la lógica profesional que separa un bot serio de una chapuza con apariencia tecnológica abocado a la ruina. No vengo a venderte fantasía ni a decirte que la inteligencia artificial piensa por ti, ni a contarte el cuento de que ahora por ponerle un modelo generativo encima a cualquier cosa, eso ya se convierte en un sistema cuantitativo altamente rentable. No. Aquí vamos a hablar de arquitectura real, de lógica profesional, de procesos reales y de por qué en el trading, en los mercados financieros se castiga con muchísima dureza a quien diseña mal sus bots de trading. Lo que te vas a llevar de este vídeo es simple. Cuando terminemos vas a tener un mapa mental claro para entender cómo se construye un bot de trading rentable. No para hacer marketing, no para enseñar una captura bonita, no para subir una historia a Instagram, sino para diseñar algo que tenga sentido en el mercado real. Y te adelanto una cosa, seguramente ahora mismo estás sobrevalorando la importancia de la señal y subestimando brutalmente la importancia de la protección, del filtrado, del redimensionamiento, de la posición y de la gestión. Y ese desequilibrio es justo el que te hace perder dinero a ti y a casi todo el mundo. El primero, protección. Segundo, régimen de mercado. Tercero, señal de inteligencia artificial. Cuarto, filtrado. Quinto, sizing o redimensionamiento de la posición. Y sexto, gestión y supervisión de la operativa. Y te lo ordeno así a propósito, porque la mayoría empieza por la señal. La mayoría quiere empezar por la parte sexy, por la que suena avanzada, por la que parece más inteligente y por la que está directamente enfocada en la codicia, en el dinero ya, o eso creen que hacen ellos. Pero un profesional no empieza por la capa que más brilla, empieza por la capa que evita que todo reviente. Así que vamos a construir esto como se construye un sistema serio, profesional y rentable. Primero entendiendo qué no es la inteligencia artificial aplicada al trading y luego viendo cómo se diseña una arquitectura profesional y después recorriendo las 6 capas una a una hasta llegar a tu infraestructura de bot de trading rentable.
porque cuando lleguemos al sexto componente, al último, vas a entender por qué el bot no falla cuando la IA se equivoca. El bot falla mucho antes, falla cuando el diseñador, cuando tú no entiendes que una sola predicción no es un sistema de trading. Antes de entrar en las 6 capas, hay que limpiar el terreno de una confusión enorme que hoy está destrozando a muchísima gente en el sector retail y que te impide ser rentable. Y esa confusión es creer que los modelos como ChatGPT, Claude, Gemini, etcétera, son por sí mismos inteligencias artificiales aptas para tomar decisiones de inversión, pero no lo son en absoluto. Son modelos de lenguaje, modelos generativos, diseñados para trabajar con lenguaje, con contexto conversacional, con generación de texto, incluso con ciertas automatizaciones de información, pero no están diseñados para tomar decisiones con dinero real, ni para procesar correctamente toda la data y la lógica que existe y que exige el trading cuantitativo. De hecho, ni siquiera sus propios creadores lo plantean como herramientas para delegar decisiones críticas sin supervisión. Y aquí está el primer error del trader retail hoy en día. Esa búsqueda permanente de papá Estado, de una entidad externa a la que delegarle la responsabilidad, la culpa y la toma de decisiones. Todo para que si pierdo no sea culpa mía, que sea culpa de la IA, del mercado, del broker, de la plataforma o del gobierno de turno. Pues no. En el trading, si haces eso, sufres. Y vas a sufrir garantizado. Porque al final, por mucho que queramos evacuar responsabilidades, el que sufre las consecuencias eres tú y tu dinero. Porque la inteligencia artificial no está diseñada para reemplazarte, aunque hoy en día, por desgracia, para los incrédulos es un argumento de marketing y de venta en general bastante bueno y convincente. De hecho, los vídeos con la etiqueta Cloud o ChatGPT seguidos de un más 500% de rentabilidad con 2 clics son virales en redes sociales, pero la realidad es otra muy diferente y seguramente tú ya lo sepas. Debes entender que la IA está diseñada para amplificar tu potencial, para automatizar partes complejas mediante flujo, para procesar datos y ayudar a adaptarte mejor a un entorno cambiante. Pero la lógica de qué haces con esa información, cómo la integras en el flujo de tu bot de trading y cómo la conviertes en decisiones con riesgo real, sigue dependiendo de ti como diseñador y supervisor de tu bot de trading. Es algo que se ve continuamente. Alguien crea cualquier cosa, le conecta la inteligencia artificial, lo pone a funcionar una semana y luego dice, me está perdiendo, tú decías que la IA iba a aprender y a ganar, pero a mí me pierde todo el rato. No, eso es no haber entendido nada, ni haber entendido cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es magia, no es un oráculo, no es una varita mágica, no es un cajero de dinero infinito gratis. La IA aprende, procesa, extrae patrones, genera conclusiones, etc. Pero si la estrategia que usas de base es mediocre, la inteligencia artificial no la va a salvar. Y si la arquitectura está mal diseñada, la IA no la va a arreglar. Incluso puede ser que la empeore o que acelere su degradación. Quédate con esta frase si quieres dejar de perder dinero con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no reemplaza, amplifica. Y si amplifica una mala estructura, lo que está amplificando no es la rentabilidad, es el desastre. Hay una comparación que explica esto de forma perfecta y que vas a entender ya mismo. Tú puedes tener el mejor coche de Fórmula 1 del mundo, el más rápido, el más aerodinámico, el que mejor acelera, el que mejor frena, el que mejor toma las curvas. Pero si no sabes conducirlo, vas a terminar el último en la carrera. ¿Por qué? Porque en esa carrera va a llegar otra persona con un coche que, incluso siendo muchísimo peor, imagínate un modelo de hace más de 30 años, pero si sabe conducir profesionalmente, te va a machacar en la pista.
En trading pasa exactamente igual. Puedes ir al mercado con el último modelo de inteligencia artificial, el más potente, el más robusto, el más caro, el más de moda, el que mejor utilizan todos los traders. Pero si no sabes diseñar el flujo de tu bot de trading, integrarlo y supervisarlo, vas a perder contra alguien que quizá no sepa ni qué es la inteligencia artificial, no use ni la inteligencia artificial ni la tecnología, pero sí sepa operar los mercados, aunque sea manualmente. ¿Por qué? Porque tiene proceso y criterio. Eso es lo que muchos no quieren escuchar, porque prefieren creer que la tecnología compensa la falta de capacidad, pero no la compensa, la expone, la hace más visible, te da un coche más rápido para que te estrelles antes. Y ahora viene lo importante. Si el mejor coche de Fórmula 1 no gana solo por estar aparcado en la pista, un bot con IA tampoco gana en el mercado solo por tener el mejor modelo de inteligencia artificial y ejecutarlo en el mercado. Por eso necesita una arquitectura de 6 capas, como la que vas a aprender en este vídeo. No una sola herramienta bonita con la etiqueta de inteligencia artificial. Por eso ahora te voy a explicar la parte que más personalidad le da a este tema y que mejor ayuda a entenderlo a cualquier persona. La comparación entre la IA general y una IA aplicada al trading. Porque aquí está una de las mayores diferencias que casi nadie explica bien en el sector retail, porque casi nadie entiende correctamente. Pero te lo voy a explicar muy claro para que tú sí lo entiendas hoy. Imagina que le haces una foto a tu nevera y le dices a una inteligencia artificial generativa como Cloud, ChatGPT, Gemini, etc. Le coge y le dice: dime una receta con lo que hay aquí en la nevera. La IA analiza la imagen y te dice: hay huevos, patatas, cebolla, pues puedes hacer una tortilla de patatas con cebolla. Perfecto. Tiene todo el sentido. La IA generativa funciona. Genial. Me ayuda a simplificar el proceso de qué como hoy. Pero ahora viene la parte que se complica en los mercados financieros. Imagina que mientras la IA está razonando, analizando tu foto, alguien abre la nevera y saca los huevos. Ya no hay huevos. En ese preciso momento, la respuesta de la IA deja de ser válida. Es decir, sin huevos no hay tortilla de patatas con cebolla. Vuelves a sacar una foto actualizada y se la vuelves a pasar a la IA y te dice: vale, pues ahora con eso puedes hacer otra cosa. Pero justo entonces alguien llega y quita la cebolla de la nevera y mete un paquete de salchichas. Cambia el contenido otra vez y vuelve a tener que exigir otra respuesta más coherente con la actualidad real del contenido de la nevera, porque cualquier receta que incluya ingredientes que no tienes será un fracaso. Ese es el problema de la IA generativa en el trading. La ilusión de que la IA generativa funciona para todos en el sector retail viene porque la IA generativa no tiene que enfrentarse normalmente a un entorno que cambia de manera hostil mientras ella decide. Trabaja siempre sobre datos y conceptos estáticos, sobre la información y conocimiento que ya tiene, y este es inquebrantable o inalterable. Por eso funciona muy bien para unas cosas y funciona muy mal para otras. Si le preguntas por el año que murió Napoleón y quién era, te lo vas a saber decir, pero si pudieses volver al pasado y cambiar continuamente el día de la muerte de Napoleón, la IA te va a quedar obsoleta. Le pides una imagen de un perro, te la genera. Le pides una poesía con el estilo de Shakespeare, te la hace. Parece el santo grial. ¿Por qué? Porque no tiene que lidiar con que los perros hayan mutado de forma cada segundo y ahora pues tienen 2 cabezas. O que Shakespeare tenga 40.000 estilos diferentes fluctuando en tiempo real. Toda esa información ya existe y es sólida e inalterable. Está documentada, pero el mercado no es así. El mercado es cambiante, es dinámico. El mercado es como esa nevera a la que constantemente le sacan y le meten ingredientes, mientras tú estás decidiendo qué hacer con lo que ves ahora, pero sabiendo que al instante siguiente puede ya no existir. El mercado es ese entorno donde lo que era válido hace 10 segundos puede no ser válido ahora.
¿Cuántas veces has hecho una entrada perfecta de manual con un sistema, con tu sistema favorito, y aún así luego el mercado ha cambiado y te ha llevado a saltar el stop loss? Por eso una IA general, una IA generativa, aunque la conectes por API, aunque le pongas Make, Zapier, TradingView o lo que quiera, no se convierte por arte de magia en un sistema cuantitativo de trading rentable, ni mucho menos ni siquiera en un sistema ni válido ni apto para el trading. De hecho, esa falsa sensación de seguridad que muchos traders tienen al utilizar modelos de IA genéricos para su trading es peligrosísima. Porque como la IA acierta en tareas en contextos relativamente estáticos y es válida para cierto tipo de tarea, mucha gente cree que también va a acertar en trading igual de bien. Y no puede, porque el enemigo que la IA general no tiene cuando le pedimos que nos redacte un email o nos busque alguna información o se ejecute dentro de un flujo automatizado, etcétera, es el mercado reaccionando a las predicciones, cambiando de régimen constantemente, cambiando de contexto y exigiendo adaptación continua en tiempo real. Si conectas, por ejemplo, a Cloud por API para que opere por ti, ahora podría tomar la decisión de comprar con todo, porque el mercado es fuertemente alcista. Lo ha analizado y así lo decide. Prevé que va a subir y va a subir mucho y compra con todo. Pero si a la vela siguiente cambia, como la nevera, te dirá que lo mejor ahora es vender con todo porque el mercado es fuertemente bajista y se va a hundir. Esto te llevará a perder todo tu dinero más pronto que tarde, porque la IA general, al contrario de lo que muchos opinan, no es válida para la toma de decisiones y mucho menos en entornos cambiantes como los mercados financieros. Y esto es justo lo que nos lleva al primer gran cambio de mentalidad en el trading cuantitativo. No necesitas que la IA hable bien, necesita modelos de inteligencia artificial específicos que sepan trabajar con series temporales, probabilidad, adaptación y contexto de mercado. La inteligencia artificial especializada en trading no predice el futuro con una bola de cristal. Detecta patrones estadísticos, calcula probabilidades y trata de estimar qué escenario tiene más opciones de producirse a continuación a partir de datos históricos, series temporales, regímenes de mercado y relaciones no lineales. Por lo que sus decisiones son objetivas, robustas e inalterables. ¿Por qué? Porque aunque le saquen los huevos de la nevera, ya había previsto que la probabilidad de que los sacaras existía y la receta que te dio ya era válida porque ya no incluía huevo y había alternativas. Es decir, realiza predicciones, cálculos ya adaptados para los diferentes escenarios e ingredientes. Y esto es importantísimo decirlo así, claro y sin adornos. Predecir es el trabajo de los astrólogos. El trabajo del trader cuantitativo rentable no es adivinar la dirección de la siguiente vela, es calcular probabilidades sobre datos, aceptar que no existe el 100% y construir sistemas que sigan teniendo sentido aunque una parte de las predicciones fallen. Diseñar recetas que tengan sentido aunque el contenido de la nevera se altere. Por eso los modelos de trading rentable, los buenos modelos, no son permanentes ni eternos. Deben reentrenarse periódicamente, deben adaptarse, deben actualizarse. ¿Por qué? Porque el mercado cambia. Y si el mercado cambia, el alfa se degrada. Y si el alfa se degrada, tu modelo necesita contexto nuevo o termina memorizando un pasado que ya no sirve, como se hace en la sobreoptimización o curve fitting con herramientas que muchos ya conoceréis, donde se optimiza con 5, 10, 15 años o barbaridades de estas que no tienen sentido en absoluto. Y aquí aparece también otra idea muy potente. La diversificación entre modelos suele ser más robusta que la dependencia de un único modelo muy bueno. ¿Por qué? Porque varios modelos votando o consensuando se parecen mucho más a una mesa de analistas que a una sola persona tomando una decisión aislada desde su casa con su estrategia de trading manual favorito con sus indicadores favoritos.
Recuerdo en este caso un símil que te va a hacer entenderlo todo muy fácil. Recuerdo cuando estaba en el ejército, hacíamos un ejercicio que te lo explica todo perfectamente. Cuando necesitábamos calcular una distancia, se realizaba sobre la media de la estimación de todas las personas que estábamos en la unidad. Por ejemplo, para determinar la distancia de la unidad hacia un árbol, cada miembro decía la distancia a la que él creía que estaba ese árbol. Luego se hacía la media y esa media solía acercarse más a la distancia real que muchas de las estimaciones individuales. Uno que veía poco decía 100 metros, otro que veía menos decía 500, otro 200, otro 300 y al promediar aparecía un valor mucho más razonable. La media, por ejemplo, podría ser 250 metros y la distancia real del árbol 265 metros. Pues en modelos de inteligencia artificial pasa algo parecido. El consenso bien diseñado suele ser más robusto que la genialidad aislada del último modelo de moda de la IA más caro. En el sector retail esto se omite porque se busca siempre hacer lo mínimo intentando sacar lo máximo, la ley del mínimo esfuerzo, omitiendo conceptos y prácticas de diseño profesional claves y necesarias para ser rentable. Y ahora, una vez entiendes que la IA no es magia, no es un oráculo, que el mercado cambia y que los modelos trabajan con probabilidad, ya puedes entender por qué un bot rentable necesita exactamente estas 6 capas que te voy a decir ahora mismo y si usas solo 5 jamás podrás ser rentable. El primer componente de un bot rentable es la protección. Y quiero que quede claro, no se empieza por ganar dinero, se empieza por no llevar a cabo acciones ilógicas en condiciones en las que no deberías estar operando. Aquí entra el guardián de anomalías. Este nodo, este algoritmo, esta lógica lo que hace es entrenarse en condiciones normales de mercado y detectar cuando aparece algo que ya no encaja dentro de lo normal. Por ejemplo, un flash crash, un gap extremo, una intervención del Banco Central, una explosión del spread, un spike salvaje de volatilidad, cualquier cisne negro o anomalía fuerte. En cuanto detecta que el mercado está comportándose de forma sospechosa o peligrosa, pausa la operativa, la detiene o incluso puede cerrar todo y pausar, dependiendo de cómo lo hayas configurado. Es decir, no se empeña en seguir operando pase lo que pase, y eso es exactamente lo que lo hace valioso. Un bot típico retail opera y ejecuta siempre, opera y ejecuta y opera y ejecuta siempre que la señal que se tenga definida se cumpla, sin detenerse jamás, incluso si eso conlleva la pérdida total de tu cuenta, le da exactamente igual, opera y ejecuta. La comparación perfecta aquí es la del amigo que te quita las llaves cuando has bebido. No lo hace por fastidiarte, lo hace porque si sigue adelante, si conduce, lo más probable es que sufra un accidente con el coche. Pues este componente hace más o menos lo mismo con tu bot. Le quita las llaves cuando el mercado se ha convertido en un entorno donde seguir operando puede ser una locura estadística. Y esto no es una exageración teórica. Hay eventos históricos en los que sistemas sin este tipo de protección destrozaron cuentas de trading completas en horas. Ejemplo claro, el flash crash de la libra en octubre de 2016. Fue un ejemplo clarísimo, con un movimiento brutal y en muy poco tiempo. O por ejemplo, el COVID en marzo de 2020, que disparó volatilidades que pillaron a muchos sistemas, incluidos sistemas institucionales, completamente desalineados. Hasta el 95% de las gestoras de fondos de instituciones perdieron dinero en ese año, en el 2020. Ni todos sus analistas de primer nivel y grandes recursos que tenían pudieron evitar la pérdida. Y este es un dato que puedes buscar y comprobar por ti mismo, porque estos fondos y gestoras tienen que auditar sus resultados anuales. De hecho, tras eventos como estos, muchas gestoras, especialmente desde el COVID y fondos, empezaron a incorporar este tipo de protección de forma casi obligatoria. ¿Por qué? Porque entendieron algo que el retail sigue ignorando a día de hoy. Si tu sistema no sabe parar,
no sabe sobrevivir. Fin. El guardián de anomalías de estrato puede detectar varias cosas. Puede detectar anomalías de precio mediante desviaciones extremas respecto a una media o Z-score. Puede detectar anomalías de volatilidad que suceden entre muchos casos cuando, por ejemplo, el ATR se dispara varias veces por encima de lo normal. Y puede detectar anomalías de spread cuando el coste implícito de operar se ensancha muchísimo y revela que algo raro está ocurriendo y mejor quedarse fuera. Luego tú decides qué hace cuando detecta alguna anomalía. Pausa, nuevas operaciones, cerrar todo, cerrar y pausar o solo avisarte. Pero la lógica es la misma en todos los casos. Evitar que el sistema siga funcionando como si nada en situaciones que no son normales ni mucho menos beneficiosas para tu cuenta de trading. Y ahora viene la parte que casi nadie entiende. Incluso aunque tu señal sea buenísima, si no tienes esta primera capa, el mercado anómalo puede destrozar la cuenta igualmente. Por eso, la señal de entrada no es el primer componente de un sistema de trading, es el tercero. La segunda capa es el régimen de mercado. Su función es básicamente identificar qué tipo de entorno estás operando. Porque no es lo mismo un mercado tendencial que uno lateral, no es lo mismo un mercado limpio que uno caótico y desde luego no es lo mismo un entorno estable que uno donde el contexto cambia de régimen con muchísima rapidez. Aunque un bot retail trate a todos los regímenes por igual, pero ya sabemos cómo termina esto. Este punto es vital porque los mercados financieros son sistemas adaptativos complejos. Lo que funcionó ayer puede dejar de funcionar mañana. ¿Por qué? Porque cambian los participantes, cambian sus expectativas, cambia la información disponible, aparece un nuevo conflicto geopolítico, cambia la política monetaria, aparece una nueva empresa, una nueva narrativa, una nueva moda, una nueva crisis y todo eso altera el terreno sobre el que opera tu bot, altera el contenido de tu nevera. Si tu bot no identifica el régimen, si no entiendes cuál es su ventaja real sobre el mercado, de dónde gana el dinero, qué es lo que le hace ganar el dinero, qué es lo que opera y por qué lo opera, estás tomando decisiones sin contexto. ¿Por qué? Porque no sabrá cuándo debe operarlo y muchísimo menos cuándo debe parar. Es como intentar conducir igual en seco que en lluvia, que en hielo o en grava, como si la carretera fuese siempre la misma, pero sabemos que no lo es. Por eso, esta capa existe y es necesaria para decirle al sistema dónde está metido antes de dejarle avanzar. Puedes pensarla como el equivalente al terreno de juego. No elige la misma estrategia ni el mismo comportamiento si está jugando a pádel o a fútbol o a baloncesto. Y aquí encajan componentes claves o lógicas como el clasificador de regímenes canónicos, el exponente de Hart y otras herramientas heurísticas que no necesariamente aprenden como un modelo de Machine Learning. Pero sí analizan el entorno y entregan una información muy valiosa para decidir qué hacer a continuación. Y ahora sí, entramos en la capa que todo el mundo quiere ver, pero ojo, si has entendido bien las dos capas anteriores, ya sabes por qué la señal no puede ir sola. Porque una buena predicción dentro del régimen incorrecto o sin protección previa sigue siendo una mala idea condenada a la quiebra de tu cuenta. La tercera capa, evidentemente, es la señal. Aquí es donde el bot genera la predicción, calcula la probabilidad, clasifica la situación o detecta patrones que podrían justificar una entrada o una salida. Esta es la parte que suele fascinar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque parece la más inteligente y la única que puede generar dinero. Pero recuerda, no es el bot entero, es solo una capa de todas las que debe tener el bot. Aquí pueden intervenir diferentes tipos de modelos, de reglas heurísticas inteligentes que no aprenden pero que analizan contexto. Hasta, por ejemplo, modelos que sí aprenden como el Random Forest, SVM, filtros adaptativos, aprendizaje por refuerzo, redes neuronales ligeras, ensembles y sistemas más avanzados de orquestación o reparación. Por ejemplo, tienen modelos de IA supervisados que aprenden a clasificar situaciones a partir de datos etiquetados, pues tienen modelos de IA de aprendizaje real y filtros que aprenden del resultado de sus trades.
Tienes modelos de IA de aprendizaje por refuerzo, como los agentes estratégicos, que aprenden por ensayo y error, guardando estados y recompensas. También tiene modelos de IA de redes neuronales que trabajan mejor con patrones temporales más complejos. Y tiene modelos de inteligencia artificial de ensemble o votaciones que combinan varias inteligencias artificiales, varios modelos, para llegar a una decisión más robusta. Y eso son inteligencias artificiales aptas y válidas para el trading. No obstante, deben afinarse muchísimo porque son modelos que no están preparados ni diseñados, aunque sí están para data, pero no para data tan cambiante y fluctuante como la de los mercados financieros. Si utilizas Stratos no tienes que preocuparte porque ya los modelos están adaptados y especializados. Y aquí hay una idea muy importante. No todos los modelos sirven para todo, evidentemente. No existe un único modelo universal que resuelva cualquier problema en el trading. Si existiera, no habría familias distintas de modelos. La propia existencia de varios modelos demuestra, evidencia que diferentes problemas requieren diferentes enfoques. Y esto evidencia aún más la absurdez de que conectar un único modelo como Cloud o ChatGPT para que opere el mercado con éxito por ti es totalmente ilógico y solo puede ser creíble para un usuario de nivel medio o muy bajo que carezca del conocimiento necesario para juzgar la situación con criterio, que por desgracia son los usuarios de los que se aprovechan los gurús del trading en las redes sociales. También hay que entender algo más. No siempre conviene meter inteligencia artificial por todo y en todas partes. Mucho cuidado con esto. Si estás probando una nueva estrategia sin historial, mejor las reglas clásicas. Si ya tienes un edge claro, es decir, una ventaja robusta y bien definida, muchas veces también es mejor mantener las reglas clásicas y no introducir inteligencia artificial. Porque si ya tienes una ventaja estadística clara, meter un modelo de inteligencia artificial puede complicar lo que ya funciona o incluso empeorarlo, porque lo va a modificar sí o sí, alterando las variables y por lo tanto el resultado final. Y ahora seguramente te estés preguntando, entonces, ¿cuándo sí tiene sentido introducir un modelo de inteligencia artificial en mi bot de trading? Pues te lo digo ya rápido. En mercados cambiantes, donde quieren mitigar el alfa decay o la degradación de tu rentabilidad, cuando hay relaciones no lineales difíciles de capturar por indicadores tradicionales o por el ser humano, cuando el mercado cambia rápido entre regímenes de mercado, o cuando quieres usar ensambles y orquestaciones multibot para tomar decisiones más adaptativas y por lo tanto más dinámicas. Y aquí aparece otra de las grandes verdades incómodas que nadie te cuenta. Una IA puede aprender de forma distinta, incluso siendo el mismo bot. Y mucha atención con esto, porque sí, es una locura, pero es una locura que debes entender desde ya si quieres operar con inteligencia artificial. Y te voy a poner un ejemplo muy claro y potente que vas a entender muy rápido. Poner el mismo bot de trading con IA en dos metatraders diferentes en el mismo mercado y el mismo time frame, y que uno gane y el otro pierda, o que uno gane mucho y el otro gane más. ¿Por qué? Porque han aprendido de forma diferente. No es que uno funcione y el otro no, simplemente son inteligencias artificiales aprendiendo de forma diferente. Esto sucede porque la caja negra del aprendizaje de la IA hace que no sepamos exactamente qué ha interiorizado el modelo en cada instancia ni hacia dónde ha derivado su lógica interna. Te pongo un símil de los míos que te va a ayudar a entender esto de forma muy clara. Imagina a un niño pequeño que aún está aprendiendo. Va por la calle con sus padres y ve un perro por primera vez y le pregunta a sus padres, ¿qué es eso? Los padres le dicen, eso es un perro, fin. No le explican, es un perro y un perro es un mamífero doméstico de la familia de los cánidos con un cuerpo cuadrúpedo, hocico, cola, oreja y un pelaje que puede variar mucho según la raza. Además, tiene un olfato y un oído muy desarrollado, lo que le ayuda a orientarse, comunicarse y detectar lo que ocurre a su alrededor. Ni de broma se lo explican así, le dicen simplemente, eso es un perro, pero algo sucede en la mente del niño. Recoge la imagen del perro, su forma, su tamaño, etc. Y ahora ya sabe qué y cómo es un perro.
Más adelante del camino, paseando con sus padres, ve un gato y el niño le dice a sus padres: papá, mamá, mirar, un perro. A lo que los padres le responden: no, hijo, eso es un gato. Fin. Sin entrar a explicar qué es un gato ni qué lo diferencia de un perro. Pero algo vuelve a pasar en el cerebro del niño. Recopila los datos del gato en base a lo que ve y lo que sabe. Y ahora ya sabe qué es un perro y qué es un gato. Sabe diferenciarlo e identificarlos. Pero nadie le ha enseñado exactamente qué es cada uno ni sus diferencias. Pero da igual, el niño ha aprendido y ya lo sabe. ¿Cómo ha aprendido? Hay muchas teorías y estudios al respecto, pero sigue siendo un gran misterio. De lo contrario, se habría hallado ya la fórmula magistral con la que todos podríamos aprender cualquier cosa a la velocidad de la luz, pero no es así. Nadie sabe cómo aprende el cerebro humano, cómo aprende el niño, cómo aprende su cerebro. Al final es una caja negra, solo sabemos que aprende y ya. Igual que este niño aprendió la diferencia entre el perro y el gato sin que nadie le explicase formalmente toda la teoría morfológica, la inteligencia artificial también aprende internalizando patrones, resultados de diferentes situaciones, etcétera, etcétera. Pero no siempre sabemos con exactitud qué ha capturado y cómo lo ha estructurado. Esa es la famosa caja negra de la IA y el motivo principal por el que los dos bots de trading exactamente iguales con el mismo modelo de IA, es decir, literalmente cogemos el archivo y lo duplicamos, terminan con resultados diferentes incluso en el mismo mercado y timeframe. Por eso la supervisión importa. Por eso hay que probar varias veces y varias cosas. Por eso no puedes simplemente decir: ya tengo una IA, ya está hecho. No. Tienes una capa de señal, falta todo lo demás. Un tip clave que ejecuto yo para maximizar mi rentabilidad y quedarme solo con los mejores modelos de inteligencia artificial es este. Cuando diseño un bot de trading que utiliza inteligencia artificial, hago copias del archivo, lo llevo a diferentes metatraders y lo ejecuto sobre el mismo mercado con una diferencia de un día o dos. Tras varios días lo reviso todo y me quedo con el modelo que mejor haya aprendido a generar beneficios con el menor drawdown, o lo que es lo mismo, me quedo con el cerebro del modelo que tenga mejores métricas. El trader retail que desconoce todo esto sencillamente lo ejecuta en un mercado y si le va bien o le va mal, toma una decisión con lo que tenga en ese momento, ajeno al conocimiento y metodología real necesaria para ser rentable. Sencillamente, cuando no entendemos cómo funciona algo, difícilmente lo vamos a poder hacer funcionar. Está claro que el conocimiento es poder, pero ahora llegamos al momento en el que mucha gente se estampa porque no saben ni que esta fase existe. Creen que si ya tienen una señal de entrada, ya tienen un bot de trading, pero esto es un grave error. ¿Por qué? Porque una señal sin validación, sin filtro y sin control sobre el redimensionamiento de la posición no es una oportunidad, es solo una posibilidad. La cuarta capa es el filtrado y aquí entra una pieza crucial, la puerta de confianza. Su función dentro del flujo de nuestro bot de trading es asegurar que solo las señales con suficiente certeza estadística de ser rentables lleguen a tener la posibilidad de convertirse en trades reales con tu dinero. Fin. Dicho de forma más simple, los bots de trading o los modelos de IA, si es el caso, generan señales continuamente, pero muchas de ellas tienen baja confianza. Y si pones dinero real detrás de señales con baja confianza estadística, ¿qué va a pasar? Pues lo que estás haciendo no es operar con criterio, es jugar a la ruleta con una excusa tecnológica. La puerta de confianza actúa como el portero de una discoteca. Solo deja pasar las señales que llegan al umbral exigido. Las demás se quedan fuera. Y eso es lo que impide que tu sistema se convierta en una máquina de sobreoperar basura cuando la certeza de perder tu dinero es abrumadora.
Hay dos modos principales en los que esta puerta de confianza puede ejecutarse en tu flujo de trading, en el flujo de tu bot. Y si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes porque en la app de Strato ya tienes un nodo que lo implementa por ti automáticamente. El primero es el modo block o bloqueo total, que es el más sencillo, el recomendado para empezar con las primeras pruebas. Básicamente lo que hace, si la señal supera el umbral, pasa, si no lo supera, se bloquea, así de simple. Y luego está el modo escal o escalado, que es algo más sofisticado. Aquí la confianza no solo decide si la operación pasa o no pasa, también influye en cuánto se arriesga con cada operativa en función de la confianza de la señal. Cuanta más confianza tenga la señal, mayor puede ser el tamaño de la operación. Cuanto menos confianza tenga, más pequeño será el lotaje o incluso puede no abrir nada. Es algo totalmente lógico, ¿no? Pues no sé por qué, pero en el sector retail es algo que se omite totalmente en el diseño de la mayoría de bots de trading e incluso de las estrategias ya, por supuesto, discrecionales. Por eso luego pasa lo que pasa. Evidentemente, esto ya es un pensamiento profesional. Lo que estáis aprendiendo en este vídeo es lógica profesional. Y la premisa sobre la que se fundamenta es simple. No todas las oportunidades merecen el mismo tamaño de inversión. Una oportunidad extraordinaria y una mediocre no deberían recibir el mismo tratamiento. El mercado no es binario y un bot de trading tampoco debería serlo, por lo menos un bot de trading serio. También conviene explicar algo que parece obvio, pero no lo es. Poner el umbral demasiado alto no siempre es mejor. Sí, por supuesto que le puedes pedir un 95% de confianza o más sobre 100 para quedarte solo con lo mejor de lo mejor. Pero entonces quizá el sistema opere una vez al mes o una vez al año. Lo profesional y rentable no es pedir perfección. Lo profesional y rentable es encontrar el equilibrio entre calidad, frecuencia, fricción y contexto. Te pongo unos ejemplos claros de umbrales de confianza que utilizo yo en mis bots como norma general. Para los modelos, por ejemplo, de Random Forest o árboles de decisión, por ejemplo, pues suelo exigir un umbral mínimo alrededor del 60. Para modelo SVM, pues puede funcionar bien desde 55. Para modelos de redes neuronales suelen requerir umbrales más altos, alrededor del 65%. ¿Por qué? Porque pueden caer más fácilmente en sobreconfianza y hay que subirles un poco el listón. Modelos de aprendizaje por refuerzo pueden trabajar bien desde el 50% de umbral. ¿Por qué? Porque ya incorporan penalización y recompensa, es decir, ya vienen adiestrados de casa. Y ensambles de votación pueden ser válidos, por ejemplo, desde el 55%. ¿Por qué? Por la robustez del consenso que ya expliqué anteriormente. Todo esto no es decorar el bot, es construir un sistema que no se coma cualquier señal como si todas valieran lo mismo. Y esa es la diferencia gigantesca que define la línea divisoria entre los bots de trading que pierden y los bots que son rentables. Pero incluso filtrando bien, todavía puedes quebrar la cuenta. ¿Cómo? Muy fácil, acertando la señal y equivocándote en el tamaño de la posición. Y por eso el quinto componente es uno de los más infravalorados de todos. La quinta capa es el sizing o redimensionamiento de la posición. Esta capa decide cuánto capital o cuánto lotaje debe asignarse a una operación en función de la confianza de la señal, como ya hemos visto anteriormente, y del riesgo contextual de la señal sobre el mercado. Y aquí es donde se suele ver la inmadurez del trader retail o de los bots diseñados en el sector retail, porque existe la creencia de que va a acertar la dirección, sube o baja, buy o sell. Esto se da porque creen tener un bot de trading ganador, rentable y exitoso, pero no. Porque un algoritmo en realidad son solo probabilidades de fracaso y probabilidades de éxito en el mismo flujo. Y una gran parte de la supervivencia del sistema depende de cuánto arriesgas cuando entras.
Una buena señal con un lotaje incorrecto puede y suele destruirte. Una señal mediocre con un lotaje absurdamente alto puede hacerte un destrozo de la cuenta mayor que la peor estrategia de trading del mundo con un lotaje correcto. Y evidentemente sucede lo contrario. Una señal razonable con una gestión inteligente del tamaño puede integrarse perfectamente en un sistema robusto y rentable. La lógica es sencilla. Si la confianza de la señal es alta y el riesgo está controlado, el tamaño puede aumentar de forma proporcionada. Si la confianza es baja o el entorno es más dudoso, el tamaño debe reducirse. Así el bot deja de comportarse como una máquina rígida que siempre opera igual y empieza a comportarse como un sistema que adapta su agresividad a la calidad de la oportunidad. El trader medio cree que con poner un lotaje acorde a su cuenta, quizás al 1%, que le permita hacer, por ejemplo, 100 operaciones antes de quebrar su cuenta, ya está redimensionando bien su lotaje, ajeno a que este criterio es totalmente absurdo y tiene cero correlación con la estrategia y desde luego con las señales de su bot de trading. Recuerda siempre que la velocidad máxima para ser rentable en el trading es hacer las cosas bien. Todas las demás velocidades máximas que suelen compartirse por redes sociales para ganar más rápido y más fácil, tales como el sobreapalancamiento, sobrelotaje, sobreoperativa, sobreconfianza, etcétera, etcétera, no te van a acercar más rápido al beneficio. Todo lo contrario, te acerca más rápido a la quiebra total de tu cuenta de trading y vuelta otra vez a la casilla de salida. Por eso el redimensionamiento del lotaje no es un detalle técnico opcional que puedes decidir si incorporar o no en tu bot de trading. Es una capa estructural obligatoria si quieres tener opciones de ser rentable, por supuesto, porque incluso si el bot acierta, si cada vez que tu bot de trading detecta una oportunidad se lanza con un tamaño incoherente, la cuenta termina rota igualmente más pronto que tarde. Y ahora llegamos a la capa que termina de separar un creador de bot retail de un diseñador profesional, la gestión. Porque un bot no se construye y se deja solo, un bot se supervisa. La sexta capa es la gestión. Y aquí es donde mucha gente que había dejado volar su mente por las creencias del marketing, de trading, de redes sociales, cae de la fantasía para entrar por fin en la realidad del trading rentable. Porque la gestión, al contrario de la creencia común del sector retail, no consiste solo en abrir operaciones con un take profit y un stop loss y ala, todo solucionado, operativa gestionada. La gestión real, la profesional, la única gestión que te va a permitir tener opciones de ser rentable y vivir de tu trading, consiste en controlar lo que ocurre antes, durante y después de abrir una operativa. Un bot de trading con o sin IA no se crea, se pone a correr en un mercado y se abandona su suerte. Eso no existe en un entorno serio, en un entorno profesional. Es algo que solo he visto en redes sociales con traders retail. Literalmente, en el sector profesional esta conducta no existe. Te despedirían más rápido que corriendo. Un bot de trading rentable se entrena, se valida, se supervisa, se reentrena cuando hace falta y se vuelve a alinear con el mercado cuando las métricas empiecen a degradarse. Por suerte para ti, en el sector profesional existen metodologías y técnicas para automatizar todos estos procesos sin que tú tengas que hacerlo manualmente. Y la app de Strato te lo pone sencillo, a un clic de distancia, te lo explico rápido. Porque aquí aparece el nodo o la lógica de Training Mode, Paper Trading y Live Trading. Y esto es oro puro a nivel de proceso. Presta mucha atención porque es la clave. Tienes un bot de trading construido con el nodo de entrenamiento incorporado dentro del flujo. Ahora solo tienes que llevar tu bot al MetaTrader y ejecutarlo en real, pero lo vamos a hacer sin arriesgar ni un solo céntimo. ¿Cómo es esto posible? Primero entrenas el modelo. Activamos el modo entrenamiento. Con este modo activo, el bot comenzará a entrenarse sobre el mercado real con las condiciones que tiene ya ese mercado real, para aprender con criterio y bajo las condiciones reales del broker y evidentemente del propio mercado.
Luego activas el modo Paper Trading o validación interna. En este modo tu bot comienza a realizar operaciones virtuales en Paper Trading con condiciones reales de mercado, es decir, opera en el mercado real pero bajo un entorno de simulación con riesgo cero. De este modo tú puedes ver qué tan bueno es tu bot en el mercado real, con las condiciones reales, sin arriesgar ni un solo céntimo de tu cuenta. Esto es una práctica muy habitual dentro del sector profesional, pero que en el sector retail se omite totalmente. Directamente se pone el bot, se hace un backtesting, una semana en demo y para la cuenta con el dinero real. Y después de haber hecho estas 3 fases de entrenamiento como te comento, y solo después de eso, si ves que es rentable y te convence, las métricas son convincentes, lo pasas al modo live para que opere ya con tu capital real. Pero primero con microlotes y luego ya lo vas escalando de forma gradual si las métricas acompañan, evidentemente. ¿Por qué este proceso es tan importante en el diseño y testeo de un bot de trading? ¿Se podría ejecutar en una cuenta demo? Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa muy clara. Una demo tradicional no suele replicar en absoluto las condiciones reales de ejecución de una cuenta real, tales como por ejemplo spread, slippage, calidad de rellenado, fricciones del broker, etc. Ese es el primer motivo por el que las estrategias o bots que se validan en cuentas demo quiebran en cuentas reales. Es algo que los brokers utilizan para que te confíes, deposites y pierdas todo tu dinero. Te ofrecen cuentas demo con características especiales diseñadas para que te autoengañes a ti mismo y le regales tu dinero, porque lo que hagas en demo se va a ejecutar en un entorno perfecto. Por eso entrenar y validar en condiciones reales pero controladas sin riesgo tiene mucho más sentido que enamorarte de una demo que crece sin límite con un balance que es totalmente artificial, que luego evidentemente no se plasmará jamás en tu cuenta real. Ese es el verdadero trabajo del diseñador de sistemas cuantitativo automatizado, del trader cuantitativo. No estar tomando decisiones impulsivas de trading, sino supervisando modelos, validando métricas y corrigiendo desviaciones. Y ahora ya sí puedes ver la imagen completa. Porque cuando unes estas 6 capas, entiendes que un bot rentable no es un modelo inteligente, sino un pipeline profesional completo, ejecutado con rigor y sin omitir ningún paso. Si después de ver y entender lo que te he contado sigues creyendo que haciendo lo mínimo, sin un plan de acción claro, ni una metodología profesional, vas a poder incursionar en el trading en uno de los sectores más profesionalizados del mundo y ser rentable ganándole dinero a los que realmente se esfuerzan con rigor y disciplina, créeme que vas a sufrir aún mucho más. Recuerda que un bot no quiebra solo porque falle en su criterio de entrada, quiebra porque está mal estructurado, quiebra porque está mal diseñado, quiebra porque no tiene freno, porque no entiende el contexto, porque ejecuta señales sin validar, porque arriesga tamaños incoherentes o porque nadie lo supervisa cuando empieza a degradarse, porque quizá no sepa ni cómo validar si su bot se está degradando o no. Si no tienes protección, el mercado anómalo te rompe, fin. Si no tienes régimen, operas a ciegas. Si no tienes señal de IA o una lógica cuantitativa real, no tienes criterio de entrada. Si no filtras, operas basura. Si no dimensionas bien, destruye la cuenta aunque aciertes. Y si no gestionas ni supervisas, el sistema muere lentamente aunque haya empezado bien. Esa es la verdad incómoda. Y esa es la razón por la que la mayoría fracasa, porque construye bots por modas con la última estrategia más viral de redes sociales, por impulso, por ego, por marketing, por prisa. Mientras tanto, el mercado sigue haciendo lo que siempre hace: castigar con una precisión matemática cualquier estructura mal diseñada. Y si has entendido esto, ya estás a años luz del que sigue buscando la IA mágica que opere sola, porque ahora entiendes por qué la rentabilidad no nace de una promesa tecnológica, nace de una arquitectura profesional correcta.
Así que si de verdad quieres aprender los fundamentos del trading algorítmico cuantitativo y entender cómo se diseñan este tipo de sistemas con criterio profesional, debajo tienes el link con acceso a mi comunidad privada de Skool, que es completamente gratuita, donde te comparto una formación gratis que he diseñado precisamente para enseñarte estos fundamentos desde la base. Ahora el siguiente paso que necesitas dar es hacer clic en el vídeo que te aparece en pantalla. Ahí te enseño cómo incorporar la inteligencia artificial dentro de este tipo de bots, respetando exactamente los 6 componentes que acabas de aprender aquí, porque ahora ya entiendes lo más importante: la IA no sustituye la estructura, la potencia cuando está bien integrada, y en este vídeo te enseño a integrarla.